Sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast. Mi nombre es Pedro Disraeli. El día de hoy me acompaña Eduardo Carballido, un amigo, colega, mentor, psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Pedro. Muy bien, muy contento de estar aquí en este espacio. Muchas gracias. ¿Cómo es esta vida de psicoterapeuta, Eduardo? Fuera de lo que es como te conocí, como mentor, como terapeuta. ¿Tú cómo vive un terapeuta en el día a día? ¿Cómo es un día de un psicoterapeuta? Porque luego los pacientes nada más te ven ahí en el consultorio y los acompañas, sacan sus conflictos, sus problemas, lloran, se enojan, en fin. Pero que al final, ¿cómo es la vida de la persona que está enfrente de ellos? Bueno, me gustaría describir para mí qué es la terapia. Y para mí, cada hora que estoy con un paciente es como ver un pedazo de una película, de un cortometraje, ¿no? Entonces, cada vez que entro a terapia, es entrar a un cortometraje donde voy viendo una escenografía, voy poniendo un sonido, viendo una historia, acompañando, ¿no? Entonces, para mí la terapia es entrar a esta película y como cada película, pues a mí también me refleja algo, me dice algo de mí. Temas que a lo mejor ya he ido trabajando o temas que también estoy pendientes o... Por ejemplo, ayer no acompañé a un chico y dije, ¿esto qué conmigo, no? Su posterga su necesidad de descanso. Entonces yo también me pregunto, ¿cómo estoy yo en mi tema de descanso, no? Entonces para mí, acompañar a la terapia es eso, ¿no? Preguntarme, seguirme preguntando qué conmigo, ¿no? Y entrar a historias. Entonces yo casi ya no voy al cine. Ya con mis pacientes, sus historias me van llevando hacia allá. ¿Cómo es la vida? Para mí, trato justamente de tener espacios porque la terapia gestal, el terapeuta es muy importante. Yo digo que es una herramienta y si esta herramienta no está afilada, pues también puede afectar el proceso terapéutico. Entonces trato de cuidarme, trato de caminar, trato de distraerme, de meditar, de hacer oración. Para mí es importante eso, el cuidado del terapeuta, ¿no? Nadie lo va a cuidar, me va a cuidar. Yo voy a terapia también. Tengo cada 15 días un proceso terapéutico donde voy también trabajando lo que se va moviendo en terapia, ¿no? Y bueno, algo que me ayuda en esto de la terapia es tener espacios donde pueda yo también compartirme y acompañar a otros. Tengo el privilegio no solamente de dar terapia, sino de acompañar a terapeutas y de formar a terapeutas. Entonces es muy bonito como no solamente mis pacientes, sino los que están acompañando, ¿no? Entonces en eso ando un poquito, ¿no? Ok, sí, es esto que comentas al inicio de que los pacientes también son reflejo de situaciones de que puedan estar viviendo, acomodando o continuando en el proceso de los mismos terapeutas, psicoterapeutas, acompañantes, terapeutas psicológicos, como les quieran llamar las personas. Es algo que tal vez las personas o los pacientes no se imaginan. Sin embargo, pues creo que es bueno un poquito sacarlo a la luz para que también sientan y vean la conexión y el vínculo que puede haber al momento de que llegan y se sientan enfrente de alguien a quien van a abrirle su corazón, su vida y van a mostrarle eventualmente determinadas emociones. Entonces eso creo que es importante que las personas lo escuchen para que también sume a este valor de ese momento con un terapeuta, ¿no? Sí, fíjate, Pedro, en un enfoque más terapéutico existencial, el terapeuta se abre, el terapeuta se expone también, para que el paciente diga, pues no es de plástico, no, ya está hecho, ¿no? Sino también de repente yo me abro, yo también he llorado en terapia. Y digo, esto también me toca a mí, ¿no? Y eso crea un vínculo más existencial entre el paciente y el terapeuta. Genera un lazo de mayor intimidad. Yo a veces me pregunto por qué me buscan mis pacientes, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, por la confianza, por la empatía, por mi experiencia. Pero también creo que hay un lazo, un vínculo que se va generando entre el paciente y el terapeuta que también ayuda a mantener este proceso terapéutico, ¿no? Pero para eso yo lo he trabajado porque a mí me ha costado trabajo exponerme en el proceso terapéutico, ¿no? Porque nuestra profesión es tú estás mal, yo estoy bien, tú eres el que habla, pero decirlo también me toca a mí esto, ¿no? El enfoque gestal es existencial también.
Entonces la relación es horizontal e implica exponerse. Entonces sí, es una terapia que implica un poco de valentía por parte del terapeuta y estar en un proceso de terapia constante para no tampoco proyectar tus necesidades con el paciente, ¿no? Sí, exacto. Al final del día no se convierta también la terapia que paga el paciente en la terapia del terapeuta. Que eso es importante, que también las personas puedan ir identificando y ubicando de las personas o sí, de los seres que están eligiendo que los acompañen. Ahorita me viene a la mente, ¿cuáles serían lo que tengas presente, Lalo? 1, 2, 3, las que puedan salir recomendaciones o ideas que le pudieras dar a las personas para poder elegir un adecuado terapeuta. O sea, ahorita que hablábamos de cuidado si tu terapeuta de repente empieza a tener terapia y el 90% del tiempo de algo que estás pagando, porque ahí hay algo tal vez que no está del todo resuelto y al final del día no está cumpliendo con el objetivo de la persona que paga una terapia. Y me vino, ¿cuáles podrían ser otros rasgos que tú has identificado en tu andar como psicoterapeuta que pudieras decirle a las personas, ok, nomás fíjense en esto y si pueden en esto? Sí. Sonrío porque no solamente es el terapeuta, hay que primeramente como escoger el enfoque, ¿no? Hay diferentes enfoques en la terapia. Hay un enfoque más conductual, hay un más transpersonal, hay uno más psicológico, otro más clínico. Entonces, algo que ayuda mucho es salir de lo que ya conoces. Si estás mucho en la cabeza y vas con un psicoanalista, pues es lo mismo de siempre, ¿no? Te va a llevar desde la cabeza, ¿no? Entonces, la Gestalt, que es y la logoterapia, que son las que yo manejo, son mucho más existenciales y emocionales. Entonces, ayudaría si tu situación ahorita es emocional, pues ir con un especialista en la parte emocional o en la parte existencial. Entonces, es lo primero, ¿no? Como salir un poquito al escoger de lo conocido y arriesgarte a otro enfoque, a un enfoque diferente que te ayude a esa parte que te está costando trabajo manejar. Segundo, ¿cómo escoger a un terapeuta? Yo creo que ahí en Cati, donde estamos, y yo en lo particular, pues yo no me promociono en ningún lugar. Creo que es la primera vez que vengo a un bosque. Pues bienvenido a esta experiencia. Entonces, yo creo que el primer paso es de voz en voz. Te lo dijo un amigo, te lo dijo un compañero. Eso es lo más impactante de nuestro trabajo, ¿no? Las referencias. Entonces, eso es como preguntarle a alguien que ha ido a terapia, cómo te ha ido. Por ahí puede empezar. Segundo, pues sí, el paciente tiene todo el derecho de preguntar cuál es tu enfoque y tu título. Porque ahorita también hay muchos terapeutas o semiterapeutas o pseudoterapeutas que no tienen un grado, que no tienen una formación, que tomaron un diplomado, que estuvieron años en terapia y ahora quieren dar terapia. Entonces yo sí creo que es como un ginecólogo, ¿no? Vas con un ginecólogo que ya tiene una experiencia y que tiene una formación, un respaldo que lo tenga, ¿no? Sí, yo ya estoy integrando el concepto de profesional de la salud. Sí, creo que es algo que tiene que tomarse con mucha seriedad en relación a la formación, proceso personal y el método que utilizan. Sí tiene que haber una idea de cómo hacer las cosas y justamente es parte del estudio que, bueno, en este caso yo viví en la maestría, ¿no? Pero, ok, de acuerdo con eso contigo. Sí, y tú vas con un ginecólogo que te va a dar una especialidad en ginecología, no te va a dar una velita, no te va a dar otras cosas, te va a dar una profesión, un enfoque. Entonces busca un profesional que tenga experiencia y que tenga algo que lo respalde académicamente, ¿no? Yo creo que es uno de los pasos. Segundo, ve a una sesión. Ve a una sesión. Yo siempre les digo a mis pacientes, mira, esta es una sesión de prueba, ¿no? Okay. Donde tú vas a ver mi estilo, mi forma, y a partir de ahí, si es así, continuamos. Si no, no pasa nada. Arriésgate, no te comprometas, vas a una sesión de una prueba donde vas viendo la empatía, vas viendo la relación, donde vas viendo a la persona. Porque de repente sí creo que hay muchos pseudoterapeutas que quieren dar consejos, quieren resolver, quieren manipular.
Entonces eso, el paciente, yo digo, los pacientes son muy inteligentes y saben cuando un terapeuta quiere prolongar su proceso, quiere llevarlos a un lugar. Nosotros como terapeutas tenemos que ser muy profesionales y tener que decirle a nuestro paciente, mira, es una prueba, vamos a darnos 4 sesiones, 8 sesiones, vamos viendo. Y que el paciente poco a poquito vaya a ir retomando la relación con el paciente, ¿no? Eso me parece muy interesante, el plantear un tiempo de prueba, un tiempo de ver una sesión o comprométete o vamos a comprometernos de acuerdo a lo que resulte en la primera sesión. Ya vemos si a 2, a 3, a 4 y de ahí tú continúas decidiendo, ¿no? Porque al final es una decisión constante del lado del paciente. Completamente. Eso es bien interesante, nuestro enfoque. Nuestro enfoque es humanista, existencial. Entonces, el que va a tener el poder de decir cuándo y hasta dónde es el paciente. Yo no soy el doctor que digo ya estás sano o te faltan 20 sesiones. No, tú vas a decidir hasta dónde, hasta cuándo. Entonces, se empodera el paciente de su existencia, de la relación terapéutica también, ¿no? En cambio, si yo le digo, no, todavía te falta, le quitamos el poder al paciente. Pero eso también es arriesgado para el terapeuta, ¿verdad? Entonces, hay todo un proceso para los terapeutas que tenemos que ser como muy cuidadosos en no proyectar nuestras necesidades, llámese hasta económicas, ¿no? O no proyectar la necesidad de, como en mi casa mi esposa no me ayuda, pues mi paciente sí me escucha. No es una gratificación neurótica del terapeuta, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de gratificaciones neuróticas del terapeuta que puede proyectar al paciente. Entonces el paciente tiene que ser como muy claro, decir yo estoy hasta aquí, que él decida cuándo. Esto me parece súper indispensable para que la gente lo pueda escuchar y porque son de estas cosas que luego no se hablan tan abiertamente, ¿no? O algunos terapeutas no me he topado recientemente con una conversación o algo en relación a que abrir esa puerta al paciente, ¿no? Y tú decides, tú sabes hasta dónde, ¿no? Pero es importante que lo sepan. O sea, de acuerdo a sus necesidades, saber en qué momento, hablarlo también con el terapeuta, ¿no? Oye, yo siento que he avanzado, he logrado esto y creo que con la siguiente sesión que vamos a tener posiblemente sea suficiente. O sea, si puede tener la persona el poder y que se anime a ejercer ese poder también de decir hasta aquí, ¿no? Hasta aquí con mi proceso y hasta aquí con estas recomendaciones que nos diste. Hasta aquí también contigo. Sí, yo tengo tanto yo, pero también a mis pacientes. Tengo Alejandro Níquel, que me acompañó y llegó un momento en el cual me dijo, oye, Lalo, pues yo te recomendaría que busques con otro terapeuta, que vayas con otro, busques otra manera de acompañar, te ayudaría, ¿no? Dije, ay, güey, me gustó mucho que de repente me canalizara, me dijera, pues prueba, ve a otro y ve cómo trabaja él, ¿no? Yo a veces también les digo a los pacientes, mira, pues este es mi enfoque, vamos a trabajar y a lo mejor de repente pues puedes buscar otra forma de acompañamiento, ¿no? Y eso también se requiere valentía del terapeuta, ¿no? Ok. Ahorita que hablabas en relación a todos estos pseudoterapeutas que han salido en estos tiempos, tiempos en donde el concepto de ir a terapia ya se convirtió en un hashtag ve a terapia, en algo que la gente o algún segmento de la población menciona como parte de la canasta básica de su atención también personal. ¿Tú cómo has visto este movimiento, Eduardo? Tú que has estado ya mucho tiempo en este campo, en los últimos 5, 10 años, ¿cómo se ha movido este tema de que la gente le sea más... Antes se veía como un tabú ir al psicólogo, es ir solamente para gente loca o que está mal o que no puede con la vida, y eso también le pegaba al ego de las personas? ¿Cómo se han movido esas ideas, esas creencias ahora que se habla mucho y hasta luego la gente pide que sus futuras relaciones hayan tenido proceso terapéutico casi también? Claro. Bueno, y también muchos podcasts hablan de terapia, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y parece que toman el micrófono y ya son terapeutas, ¿no? Entonces, sí. A ver, te voy a compartir una experiencia en el temblor, creo que fue en el 2017, que fue en Cuernavaca. Una institución me invitó a
a ir como terapeuta, a dar acompañamiento terapéutico, porque fue en Morelos, ¿no? Muy fuerte, muchas caídas. Y a mí me impresionó mucho que dejaban pasar doctores, socorristas, y también dejaban pasar psicólogos. Y es cuando me di cuenta la importancia de que hoy, ya ante un desastre natural, ya no son solamente socorristas, médicos, sino personas del área de la salud mental, sabiendo que ya es importante que estas personas reciban en los primeros días atención psicológica, ¿no? Entonces dije, ay, ya estamos dando un paso a nivel ya más estructural, social, como la importancia de ello, ¿no? Volviendo a tu pregunta, sí ha sido un proceso, cada vez lo veía hace poquito, estamos haciendo nuestras redes sociales también y hemos visto que las nuevas generaciones ya tienen el chip de cuidar esta salud mental, ¿no? Esta deportista, gimnasia. Sí, la estadounidense, ¿no? Que en plenas Olimpiadas. Porque dijo, no solamente esta parte de imagen, la medalla de oro, sino también mi salud mental es importante, ¿no? Entonces, eso lo ha ido tomando una generación de decir, no solamente es el trabajo, no solamente, sino también yo soy importante, y yo en el sentido de la parte psicológica, de la paz interna, ¿no? Creo que eso ha sido un paso, nos ha ayudado en nuestro trabajo, como romper la barrera de no voy porque me siento mal psicológicamente, sino voy porque también necesito un respaldo, así como ir al dentista, que de repente pues vas, no, aunque no te duela, porque estás previniendo algunos temas, ¿no? Entonces ya lo están viendo como una profesión, y una profesión que ayuda en procesos para tomar decisiones, en procesos emocionales muchas veces, en situaciones que tienen que ver con la pareja, con el trabajo, y creo que eso también ha sido como un gran paso que estamos dando. Pero también es cierto lo que tú dices, ¿no? Salen como demasiadas posibilidades, y no todas estas posibilidades tienen la profesión o la experiencia para acompañar, ¿no? Lalo, me da mucha curiosidad normalmente saber cómo la vida llevó a las personas a donde están. ¿A ti qué fue ese punto de inflexión en tu historia que te hizo acercarte a la psicoterapia? Mira, no hemos hablado mucho de manera personal. Desconozco si eres psicólogo de formación o... yo te conocí justo como psicoterapeuta y bueno, así nos hemos pues tratado y estado en contacto. Antes de eso, ¿qué pasó para tomar la decisión este camino? Bueno, yo estudié ingeniería civil en la UNAM. Soy ingeniero civil. Ya a los 27, 28 años decidí dejar la ingeniería, dejar de ser ingeniero. Tenía un vacío, un hueco. Y me fui de voluntario jesuita a trabajar con niños de la calle en Atlisco, Puebla, en el Lipodrac. Iba por un año a vivir con los niños, y como los niños de la calle. Era una granja donde había niños de calle, del tutelar, de diferentes lugares, y vivían permanentemente, ¿no? Por la mañana trabajaban, iban a la escuela, y por la tarde iban a la escuela. Entonces ahí me di cuenta que estuve un año como voluntario, otro año como administrador, y los dos últimos años fui papá de los 70 niños, desde 6 años hasta 18. Fue como, bueno, fuiste su figura, su mentor. ¿Cómo? Fui el director educativo. Ajá. Entonces, como director educativo tenía legalmente la posibilidad de registrar, de llevar, de traer, de encargarme del proceso educativo de los niños. Okay. Eso fue a los 30 años, ¿no? Y antes, este vacío que comentas, me gustaría que, si es posible, que nos compartieras una capa más de ese vacío, porque luego algunas personas tal vez estén sintiendo algo similar o vayan a pasar algo por el estilo. ¿Cómo fue ese vacío que comentas que sucedió a los 26, 27 años? Sí, yo terminé la carrera de ingeniero civil, me fui a Europa a vivir una experiencia religiosa, mística, que se llama TC, en la comunidad de TC. Viví medio año en una comunidad de jóvenes que hacemos oración, trabajamos en común. Y después regresé a México y trabajé como ingeniero en diferentes, como supervisor de obra, y me di cuenta que no me llenaba. Yo quería ser ingeniero, quería ser grande, ¿no? Y no, me estaba vendiendo, ¿no? Porque en ese ambiente
te compran con una botella, una fiesta, lo que sea, ¿no? Y me di cuenta que no era lo mío. Entonces había este hueco, ¿no? Por un lado, el deber ser ingeniero, y por otro lado, el hueco de hacer algo, de algo social, algo espiritual. Y después de un año dije, no, esto no me determina. Mi carrera no me determina, mi trabajo no me determina. Es entrar en un proceso de no estar determinado. Y fue cuando, bueno, a mi papá no le gustó mucho dejar la carrera, irme, ¿no? Porque me fui como voluntario, es decir, no me pagaban durante un año. Vivía con o como los niños, comía lo que comían, me bañaban donde me bañaban, hacía todo con ellos, ¿no? ¿Y cómo te sentías en esa experiencia? Fue donde descubrí justamente este deseo. Yo hablo mucho de los deseos, Pedro. El deseo está ahí internamente, tú lo vas nada más revelando. Está un deseo de hacer algo diferente. Entonces, ahí en el Podrac descubrí este deseo, lo fui revelando y me fui enamorando de los niños de San Juan, en una casa de niños de 6 a 8 años, principalmente. Iba a comer con ellos, vivía con ellos. Entonces me sentía cada vez más feliz. Pero también no era tan feliz porque también tenía muchas cosas psicológicas internas mías. Me di cuenta que el que necesitaba terapia era yo. El que estaba yo, estando ahí en ese lugar, pues me di cuenta que yo tenía más broncas con mi mamá, que tenía muchas cosas no inconclusas. Y fue cuando di este brinco de ir a terapia. Comencé a ir a terapia ahí. Y a partir ya cuando fui director educativo, ya comencé a tomar la maestría en terapia gestal. Porque bueno, los niños te pican, te empujan, a ver, si me quieres, aguántame, ¿no? Porque ellos vienen de un proceso de estar en una casa, después con la vecina, después en un DIF, después en otro DIF, después en otro DIF, después en el tutelar, tal, ¿no? Entonces, te van a confrontar. Y a mí me confrontaron mucho, ¿no? Me di cuenta que yo tenía muchas broncas, que yo también fui violentado, que yo también llegué ahí no al azar. Yo venía y fui a curar a este Lalito. Y gracias a estos niños, pues me metí en estos rollos. Okay. Entonces ya comencé a estudiar la maestría y después el doctorado en terapia. Y hablabas en relación a logoterapia. Lo he escuchado, aprovechando que lo mencionaste. ¿Me podrías platicar un poco de qué trata esto de logoterapia? Sí, yo estudié un posgrado en la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial en logoterapia. Muy bonito, porque tiene que ver con lo que te acabo de platicar. Ajá. La logoterapia es de Viktor Frankl, en los campos de concentración. Él es psiquiatra, y estando en los campos de concentración se da cuenta que había gente que se suicidaba, que se aventaban las rejas, y había otros que no. Y estos otros, haciendo su tesis, se da cuenta que los que aguantaban eran los porque tenían un sentido de vida, un deseo. Había algo que decía, tengo que aguantar. Ese libro, esa cosa pendiente, eso. Entonces él dice, el hombre, el sentido es lo que lo soporta. Cuando tiene un sentido más allá es que lo va a mover para allá. Y el sentido tiene que ver mucho con los valores. Entonces, la logoterapia trabajamos mucho el valor. ¿Qué cosas son valiosas para ti? Y eso te va a soportar en ese momento, ¿no? Entonces, a mí en ese momento, cuando yo vivía estas crisis, pues fui descubriendo que mi valor no era ser ingeniero, tener una casa, coche y complacer a mis papás. Mi deseo era más bien estar con la gente, con los niños. Vivir esta cultura de la solidaridad, de la cooperación, de la parte espiritual. Entonces, ese fue mi deseo, ese fue mi sentido. Y este sentido fue el que me fue ayudando. Entonces, en la logoterapia lo que le ayudamos a la gente justamente es a trabajar la parte existencial, de descubrir su sentido. Tanto sentidos de momento, que son como muy inmediatos, o sentidos últimos, ¿no? Está interesante cómo esto está anclado en relación a los valores y quisiera mencionarlo de nueva cuenta, valores. Luego los valores, bueno, a mí me trae a la mente, a ser de acuerdo a mi estructura de creencias, valores religiosos o valores morales, o sea, pero ahorita cuando lo puntualizaste más, lo que es valioso para ti, ahí creo que
hasta yo mismo podría resignificar algo que tal vez he creído valioso mucho tiempo y que no es del todo mío. Así es. Muy interesante lo que dices, Pedro, y es lo que trabajamos en terapia. Ver que hay valores familiares, que a lo mejor mamá era el estudio o el dinero o papá, pero conforme vas avanzando, dices, son valores de mi papá, que tanto son míos. Lo que hacemos en terapia justamente es eso, ¿no? Como decir, a ver, hoy, o a lo mejor a los 20 años el valor de lo económico era importante, pero después ya deja de ser un segundo plano ese valor. Entonces lo que vas a trabajando en etapas de vida es, hoy por ejemplo, mi valor ya no es estudiar, tanto como cuando era en la universidad. Los valores también se van actualizando. Y eso es importante que de nueva cuenta se meta en la conversación, ¿no? O sea, acuerdos, creencias, lo que es valioso para ti, tu mismo cuerpo, lo que en donde trabajas, donde vives, puede cambiar. O sea, y esto, por ejemplo, es un punto que me toca mucho a mí porque yo soy del tipo de personalidad o de estructura que quiere mantener todo como está. Así como está, así que se quede, no le muevan, estoy cómodo, ya no tengo nada más que resolver ahí, voy a resolver otras cosas. Y de repente la misma vida me ha movido o eso que yo ya creía resuelto o que tenía muy claro que era qué valor tenía en mi vida o qué dinámica tenía en mi vida, cambia y rompe y me molesta, me enoja, me da miedo. Entonces creo que es un mensaje también ahí muy interesante y muy bonito que la gente escuche, que las cosas pueden cambiar hasta eso que es valioso, que en un punto de tu vida creíste valioso para ti. Sí, y te daba seguridad, te daba... Y la misma vida te va sacudiendo. La misma vida te va poniendo cosas para que te cuestiones este valor, esta creencia. Puede que te aferres y te somatices o generes relaciones tóxicas, o puede que te cuestiones, y que mejor si lo haces en compañía de alguien, de un profesional, porque bueno, no es fácil. El profesional lo que hace es un espejo, checa esto, checa lo otro, checa, porque a veces el paciente está solamente fijado en el valor de la relación, ¿no? O el valor de no fracasar, ¿no? Entonces, pues no ve más allá. Entonces, más viendo, preguntándole, para que la persona vaya viendo también y tome su decisión, porque al fin y al cabo puede decir, no, quiero seguir igual, y asumirá su responsabilidad. O quiero hacer algo diferente, aun con mucho miedo, pero quiero hacer algo diferente. Esa podría ser la señal, Lalo, el miedo, para que la gente diga, es momento de que vaya o pueda abrirle la puerta a alguien que me acompañe, un terapeuta, un psicólogo. ¿Cómo la gente puede saber que es el momento? Muy interesante. Yo doy un taller de enagrama donde trabajamos los miedos, ¿no? Y yo sí creo que un padre, el padre Pepe, había dos cosas que movían. Y uno era el amor y otro era el miedo. Y yo sí creo que estas dos cosas mueven mucho al ser humano. El miedo y el amor. Y van a estar presentes. La situación es que el ser humano, en general, se desconecta del miedo. ¿No? No, y porque el miedo está en el cuerpo. Hay sudor, hay temblor, hay malestar en el estómago, te tiemblan las piernas, te haces pálido. Pero si tú no conectas con el cuerpo, no tengo miedo. Entonces sí, el tema del miedo es un tema que muchas veces es el que nos hace pues seguir en estructuras rígidas. Nos hace sufrir muchas veces por este temor, ¿no? Entonces sí, trabajar el miedo creo que es algo que puede ayudar, porque aparte no es deshacernos del miedo. El miedo tiene una función biológica, cuidarnos. Más bien, ¿cómo puedes trabajarlo para que no te maneje a ti este miedo, ¿no? Y puedas tú dar vida y discernir entre si este miedo es neurótico o este miedo es de cuidado. Simplemente. Ok, entonces ese puede ser un parámetro interesante. Un parámetro, sí. Para que la gente pueda tener o explorar esa posibilidad de animarse a ir a terapia, porque por el otro lado hay que también dejarlo en claro.
si bien hay mucha gente que se está animando a ir a terapia, hay mucha otra aún que sigue resistiéndose y sigue también estando en un poco en un punto ciego o un poco en la oscuridad de saber en qué momento sí echar mano de este tipo de ayuda. También es cierto que de repente llegan pacientes que dicen, yo quiero una solución, yo quiero una pastilla que me quite esto. Entonces, no ven que es un proceso. La terapia es un proceso, no es una solución, no es, sino pues vea otro enfoque que a lo mejor sea más conductual, ¿no? Pero en el enfoque de la conciencia es un proceso. Y para eso se requiere pues trabajar como el ejercicio, ¿no? No un día para otro vas a tener esos músculos que tú tienes. Es un proceso. Sí. Y lo delicado es decir, bueno, mejor me tomo algo para tener esos músculos, ¿no? Pero no encuentras este proceso de conocer tu cuerpo, de cómo va creciendo la masa, qué implica, muchas cosas. Entonces sí hay esa trampa y esa tentación de llegar a una situación de ir a terapia para una solución. No, ir a terapia es para encontrar un proceso que te ayude a tener mayor conciencia de ti y en esta mayor conciencia puedas ver qué te ayuda a ti. Porque a lo mejor le ayuda a otra cosa, pero a ti qué te ayuda. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son estas creencias que te están impidiendo ser libre, ¿no? Ok. Y ahorita comentabas justamente el tema del eneagrama. Logoterapia, eneagrama. Antes quisiera entrar un poquito al eneagrama porque sé que eres estudioso del tema y te gusta, por lo que he visto en algunos videos previamente. En terapia, ¿qué tipo de técnicas o caminos, como para ir un poquito al backstage que le llaman del terapeuta, al qué pasa detrás en la mente del terapeuta, ¿no? Al momento de que está acompañando a una persona, en tu caso, ¿cómo vislumbras qué camino tomar para poderlo acompañar? ¿Tienes un compendio de técnicas, de ideas, con estas distintas formaciones que a lo largo has tenido? ¿Suman? ¿Hay una que te gusta más y la tienes tú como psicoterapeuta un poco más, echas más mano de ella, la tienes más ahí en tu compendio? Sí, pues mira, yo soy muy humanista, ¿no? Entonces para mí es muy importante crear una relación como la que tú y yo estamos creando ahorita. Una relación donde haya escucha, donde haya comprensión, donde haya empatía. Entonces yo les digo a mis formandos, a los terapeutas que formo, que si no hay empatía, pues no hay relación. Y la empatía se tiene que seguir trabajando constantemente. Es, en verdad, meterme en la dificultad de esta persona, de esta bronca que tiene, de esto de sentirse con las manos cruzadas ante una situación. Y eso implica entrar en este mundo, arriesgarte, dejar mis zapatos y meterme en ese mundo. Entonces, si no hay una empatía, no hay una aceptación del paciente, si yo no acepto a mi paciente y lo quiero cambiar, el paciente dice, no, ya me está cosificando mi terapeuta. Me está cosificando, me quiere cambiar. Entonces, la aceptación positiva e incondicional y la empatía y el ser congruente para mí es lo más importante en la relación. Si no hay esto, cosificamos al paciente, le damos una pastilla, estás mal, lo diagnosticamos y ya. El paciente lo que necesita es alguien que lo acompañe en esa dificultad que tiene en la vida hoy, de no saber cómo vivir un duelo porque tronó con su novia. Como estos años que estuvo viviendo con ella, se separó, no sabe cómo. Entonces, pues vamos a entrar en ese mundo, aunque sea doloroso, aunque sea incómodo. Entonces, estos tres valores para mí son importantes y es lo que les digo a los terapeutas. Antes de cualquier técnica, estos tres pilares. Posteriormente, la gestal, como ver estas creencias, contactar con su cuerpo, trabajar las emociones. Para mí, emociones es lo básico, la terapia. Que la persona contacte con su cuerpo y contacte con sus emociones. Ver qué emociones están minimizadas o qué emociones están exageradas y ver cuáles son sus heridas emocionales. Y para eso utilizo un poquito estas herramientas del eneagrama, que es como los miedos. Los miedos son indicadores que me están diciendo que hay una herida emocional. Entonces trabajamos esa herida y vamos, porque la gestalt no cura, sino resignifica estas heridas.
es ir a ese momento de tu historia para resignificarlas, porque a los 8 años, cuando tu mamá te dejó por la noche con la vecina, tú dijiste, mi mamá no me quiere, me abandonó. Te quedaste con esa historia, pero a lo mejor no sabías que se fue a un funeral. Entonces tú vas a ir a esa historia para que resignifique. Al resignificar cambias también el sentimiento de enojo o de abandono. Entonces es lo que trabajo como mi formación, mucho de ahí. Me he formado en logoterapia, me he formado en bioneuroemoción, en logoterapia, en enegrama y en toda esta parte humanista. Hoy con la bioneuroemoción he trabajado mucho las alianzas familiares, ¿no? Con papá y mamá, estas alianzas de información que está y que hoy inconscientemente tú estás dando la misma información que tu papá o tu mamá. Entonces vamos trabajando también estas alianzas que hay y poder integrar a la otra parte, porque tú cuando haces una alianza con mamá comienzas a criticar o juzgar a papá y esta la vuelves una sombra, como lo que hace Jung, ¿no? Lo que dice Jung. Entonces la idea es sacar esta sombra de papá y decir, bueno, ¿qué cosas positivas tiene papá? Entonces integrar estas dos. La Gestalt es de integrar. Está en este punto en relación a las alianzas familiares, creo que la gente podría verse muy reflejada rápidamente de cuáles son esos rasgos que tienes parecido a tu papá, o cómo era tu papá o tu mamá, ahora tú también lo eres, ¿no? Sí, mucho. Yo también lo trabajé en mi historia, en esta situación de decir, yo tengo una alianza con mamá y si mamá está enojada con papá, entonces yo también critico a papá. Aunque no lo diga, juzgo a papá porque tengo una alianza con mamá. Entonces, durante muchos años, la figura masculina era minimizada para mí. Entonces, lo que he ido trabajando es ya dejar estas alianzas y comenzar a rescatar la figura masculina. Y me resuena mucho porque parte también de mi proceso he visto eso. Yo también la alianza que veo o lo voy viendo de manera clara que yo también tenía con mi mamá en relación a cómo se sentía, que no hacía y que no lograba o que se reprimía. Y yo al mismo tiempo también en esa alianza me reprimía y buscaba ser un espejo de ella. Y bueno, sí, es bien interesante. Es un camino donde puede salir mucha información que puede conectarse de vuelta con el aquí y ahora de la persona, que le pueda ayudar a tener un proceso terapéutico para en su aquí y ahora poder comenzar a hacer una mejor versión de sí mismo. Sí, Sergio Vázquez, él decía una frase que me gustaba mucho. Sergio Vázquez, ¿quién es? Porque ese sí no lo he mencionado aquí. Bueno, Sergio Vázquez es mi mentor también, es el fundador del Instituto de Terapia Gestalt Región Occidente y es el que trabajó la maestría de los 3 fundadores de la Gestalt en México. Uno de ellos es Sergio. Y él decía, yo no quiero ser ni bueno ni malo, yo quiero estar completo. Y muchas veces en estas alianzas con papá y mamá, pues decidimos, yo soy el bueno. O algún otro dijo, yo soy el rebelde, yo soy el malo, ¿no? Y vamos en esto de ser bueno o ser rebelde. Y él decía, no, yo no quiero ser ni el bueno ni el rebelde. Yo quiero estar completo. Quiero tener estas dos partes. Quiero ser el hijo de la chingada y también puedo ser una persona bondadosa, generosa, ¿no? Entonces, porque si cerramos y tapamos la rebeldía, somos incompletos. O si tapamos el bueno, somos incompletos. Integrar estas dos partes, que es mucho de la Gestalt. Integrar personalidades, partes que no están, que son amenazantes. Porque cuando éramos niños era amenazante, pero hoy ya nos está estorbando. Entonces trabajamos estas creencias, estas promesas infantiles. Yo de grande no voy a llorar, ¿no? Yo de grande no me van a ver la cara y voy a ser el duro y el fuerte, ¿no? Entonces son promesas que las promesas infantiles se dan para toda la vida y en todos los lugares, ¿no? Lo que hacemos en la Gestalt es trabajar con esta promesa. ¿Qué te llevó a ti a tener esta promesa? Y esa promesa te ayudó de pequeño a no llorar. Que si llorabas te decían marica, te excluían. Pero ya llevas mucho tiempo sin llorar, eso sí, te encabronas, te emborrachas. Trabajar estas promesas para poder integrar tu tristeza, tu dolor. Y es lo que hacemos en la Gestalt.
Potente. Solo con escucharlo ya se escucha potente. Espero que con esto pues también la gente pueda tener una luz para poder animarse a dar ese pasito y decir, ok, yo creo que me resuena algo de lo que está diciendo Lalo, ¿no? Entonces, bueno, este tema del enneagrama, Lalo, fíjate que he tomado en internet, hay cuestionarios que los contestas que son como de arriba de 100 preguntas o una cosa así. En teoría no tienes que pensar mucho. El punto es de que yo dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, agarré, hice el cuestionario y me salió un eneatipo. Ya leí y dije, entiendo que son 9 eneatipos, que son, entiendo que son 9 tipos de personalidad. La cosa es que me salió uno, leí las características, es como básicamente una personalidad que en teoría sería yo, ¿no? Y dije, qué interesante esto. Y lo he estado escuchando a lo largo que sincrónicamente que he estado estudiando la maestría, ¿no? Y que algunas personas han tomado diplomados y todo esto. Y de bote pronto lo que me quedo es, ok, es un punto de inicio de arranque, una información de arranque pensé, de un paciente para poder saber cómo está estructurado en términos de personalidad y hasta ahí me quedé. Bien. Sí, tengo varias formaciones en el enneagrama y el enneagrama es muy lindo, muy bonito, ¿no? Porque no solamente es una herramienta de autoconocimiento que te dice quién eres, por dónde es tu carácter. Además, lo interesante de esta herramienta es que es dinámica. Te dice, mira, este camino te va a ayudar a integrarte, pero este camino te va a ayudar a desintegrarte. Entonces, es dinámico, no solamente es descriptivo, sino también te dice caminos que te pueden ayudar a integrarte o caminos que es una resbaladilla que te llevan a una parte compulsiva, neurótica. Entonces, para mí por eso es bonito el enneagrama. Sí, en efecto, hay muchos enfoques del enneagrama. Hay un enfoque más esotérico y hay uno más psicológico. El que yo trabajo es la parte psicológica, que nace en California. Y lo que busca justamente es eso, poder ver cuál es tu dinámica de carácter, cuáles son tus compulsiones, tus miedos, tus heridas. En el fondo son heridas emocionales que hacen un carácter. Ante una herida, tú tienes un mecanismo, tienes un miedo, una compulsión. Normalmente no la sabes porque como ya es una compulsión, el orden, o ser servicial, o tener logros, pues dices, no, pues es normal tener un logro, después otro. Compulsión. En este término de las personalidades, bueno, en esta información, Lalo, ¿tienes en la mente las 9 personalidades para que la gente pueda escucharlas? ¿Cuáles son? Sí. Voy a dar este sábado un taller que hace ya. Sí. Felicidades. Pero cada 3-4 meses habrá un taller. Okay. Tengo otro amigo que ahí en Polanco va a dar el mes que viene. También te puedo mandar la información. El padre Pepe, que es el que a mí me formó. Y sí, cada tipo tiene miedos, cada tipo tiene una manera de ver. Hay que ser cuidadosos en esto del internet porque tú vas a escribir al Pedro ideal. Sí, yo no ordeno, ¿no? Yo nada más a veces. A mí no me dice nadie cuándo hacer las cosas. Entonces, ¿no? Comienzas a escribir muchas veces lo que te gustaría, no lo que eres. Y esa es la tensión, ¿no? O escribes tu rol, ¿no? Como eres un militar, pues eres ordenado, pero no es por tu estructura interna, sino por tu rol de ser ordenado. Entonces hay que ser muy cuidadosos en que ni es tu rol, ni es tu ideal, sino quién eres, el que tiene que contestar esas preguntas de tus miedos, de tus compulsiones, de tu mirada. Entonces por eso esto del internet está muy limitado. Okay. Sí, para que la gente lo tome con precaución. Con precaución, porque nos engañamos. Normalmente en terapia llega nos vamos engañando, nos vamos haciendo pequeñas mentiras para seguir con conductas. Entonces, pues es que los demás me hacen daño, entonces yo tengo que estar a la defensiva, Entonces son pequeñas mentiras que hacemos para conservar yo tengo que estar a la defensiva. Así pasa con el enneagrama, por eso es importante que vayas a un taller que el que yo doy por lo menos es mucho más vivencial, ¿no? En la cual tú con otros vas a ir compartiendo estos temores, estas compulsiones,
el que verbalices, ¿verdad? Porque nada más en internet estás contigo. Son 9 personalidades, ninguna es buena, ninguna es mala. Son 9 formas de enfrentar problemas, ver la vida, resolver. Cada una tiene dones, tiene pasiones, tiene alas, tiene caminos de integración, tiene sus heridas, sus miedos, sus virtudes, que es lo que vemos en los talleres, todo, ¿no? Pero bueno, hablemos nada más de los miedos y ya después. Sí, o sea, nada más para mencionarlo, si quieres, si la gente diga, ¿y cuáles son o de qué, cómo se llaman? Bueno, el 1 es el miedo a la condena. Es decir, estas personas que nuevamente son ordenadas porque tienen miedo a la condena. Ok, sería el eneatipo 1 es el ordenado. El ordenado, okay. Así es, ¿no? Okay. El tipo 2, que es el más conocido como el servicial. Tiene un don de ser servicial, ser atentos, apenas estás sacando el cigarro, ya te está poniendo. Ya está con el cerillo, el encendedor. Y aparte va a ser natural, ¿eh? Igual que el orden, no creas que lo piensan, ¿no? Desde muy pequeños ya ordenaban sus cosas. O el 2, desde muy pequeño, mamá, ¿en qué te ayudo? ¿En qué le sirvo a mis hermanitos? ¿No? Ya es natural, es un don que tienen. ¿Eso viene de nacimiento? No, los primeros 7 años de nuestra vida se forma nuestro carácter. Okay. Y es ahí donde tú vas a formar y después nada más se va repitiendo. Se puede hacer muy compulsivo y se puede ser neurótico, una persona tan ordenada, tan rígida, que para sentarse, para esto, lo otro no quiere. O a través de la vida puede ir caminando la integración e irse aflojando, fluyendo. Ok, muy bien. El 3 es el que busca el logro, constantemente un logro. Ay, a mí me salió el 3 esa vez. 3 mejora y mejora y mejora y mejora. Entonces, personalidades que les cuesta mucho trabajo estar satisfecho muchas veces, o llega y dice, pero hay otro logro, y otro logro, y otro logro, ¿no? El 4 es el artista, el sensible, el creativo. El que lo bonito le es muy importante, muy importante, ¿no? El 5 es el analítico, está en la cabeza, analiza, piensa, observa. El 6 es el solidario, el leal, ¿no? El buen amigo, el que le importan mucho las instituciones, llámese familia, trabajo, es muy leal a la institución. El 7 es el alegre. Desde muy pequeño ya llevaba la flauta, llevaba el juego a la mesa. El que cuenta los chistes. En los funerales, en cualquier lugar, ya es. Pero aparte lo hace natural, ¿no? Y seguramente le queda muy bien hasta en un funeral. Yo, por ejemplo, me cuesta trabajo eso, pero a él, ¡pum! El 8 es el fuerte, el líder. Ante la adversidad se hace fuerte y el que puede confrontar con gran facilidad. Y el 9 es el calmado, el tranquilo, el sereno, el diplomático, ¿no? Cada uno tiene toda una estructura de carácter, ¿no? Que tiene que ver con un miedo, con unos dones, con una herida emocional, con un camino que le ayuda o un camino que lo desintegra. Son percepciones. Okay. Y este tipo de personalidades, bueno, yo voy pensando que es algo que se forma, como lo mencionas, bueno, compartiste que son en los primeros 7 años que se forma y que luego se va repitiendo. Entiendo que al final del día, con cierto trabajo de conciencia, con terapia, acompañamiento, un pensamiento crítico, situaciones de la vida, puede irse modificando. Asimismo, se puede modificar, hablando en términos de eneatipo, el eneatipo origen. No, okay. En teoría es una herida y como herida vas a quedar sensible. Si tú ya lo trabajaste, si eres una persona muy pequeña, eras rígido, ordenado, pero ya fuiste a un proceso de conciencia, te puedes dar permiso de relajarte, te puedes dar permiso, pero tú tienes un don y el don es el orden. Yeah. Entonces es como tapar estos dones. Okay. Entonces, si tú fueras un 3, tú tienes un don. Estamos haciendo esto, velo. Es un don. El chiste es que este don no sea compulsivo. Cuando es un don lo haces compulsivo, deja de dar vida. Esa es la gran diferencia. Cuando tú puedes mediar el don, es decir, doy vida con mi don, que mi carácter, que la vida me dio. Pero cuando este don, que es el logro, lo haces compulsivamente y no lo vives y no lo disfrutas, ya no das vida. Entonces, tu personalidad va a dar vida si la sabes manejar. Si no, te va a quitar vida. Ok. Entonces, al final,
No es de que se sume, porque, bueno, para dónde va un poco mi siguiente comentario, pregunta. Yo veía las calificaciones porque son números, ¿no? O sea, el más alto es entonces el eneatipo que eres. Y veía otros muy pegados. O sea, si saqué 70 en uno, el otro era 69, el otro 68. Y dije, es muy exacto esto. O sea, por un punto ya soy un eneatipo. ¿Qué pasa? O sea, no se podrá tener un poco de otros. Sí, ya cuando tomes el taller vas a ver que cada número tiene alas. Esto está relacionado con unas alas. Cada número tiene otros 2 números en la cual se integra y se desintegra. Entonces no es un número como tal. Puedes tener un 3 con un ala 4 o un 3 con un ala 2. ¿No? Y Claudio Naranjo, en los últimos años, plantea los subtipos. Entonces cada número tiene 3 subtipos. Un número de conservación, un número social y uno a uno. Entonces tú puedes ser un 3 muy social, puede ser un 3 1 a 1, que es casi como tú y yo, o puede ser un 3 conservador, que conserva las cosas. Pero bueno, eso ya es más complejo, es como ya un eneagrama avanzado, ¿no? ¿Y eso se complementa con otros eneatipos? Ese tipo de este enfoque. Los números, tu eneatipo, yo le llamo, tiene que ver con otros números. Pero siempre vas a ver desde tu número. Siempre tu mirada es esa. Los números también están divididos en 3 números de afectivos, 3 números intelectuales y 3 números instintivos. Entonces también te ayuda mucho que hay 3 números que son muy emocionales. Muy, muy emocionales. Hay 3 que son muy intelectuales y 3 que son muy viscerales. Ya cuando vas conociendo, vas viendo cuál es tu centro que le llaman las inteligencias. La inteligencia emocional, la inteligencia intelectual y la inteligencia de conservación. Ya con eso ya lo veo hasta más sustentado el asunto del eneatipo, eneagrama, porque decía, es muy determinante, es como una etiqueta muy pesada. Sí, es delicado porque hay gente que lo ocupa para eso, ¿no? Yo no lo doy a empresas, por ejemplo, ¿no? Doy a la persona que quiere conocerse más, porque sí puede ser como etiquetar, y la verdad es que puedo ser un 3 y tengo un don, una facilidad para algo, pero también tengo una dificultad para algo. Entonces es para ti, para que te conozcas, y no es para etiquetar, pues como eres un 3, ayúdame en esto y esto. Y esto. Así de claro, por eso, como eres un 3, claro, ¿qué se podía esperar? ¿No? Así de, oye, güey. No, vuelvo al tema que es muy de la parte existencial, no estamos determinados por un eneatipo. Es algo que siempre digo en mis conclusiones, ¿no? Importantísimo. Somos mucho más que un eneatipo, pero sí tenemos una carga de carácter, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es lo que tenemos que trabajar para que esta carga no nos marque. Yo puedo estar por arriba de mi carácter, pero si tengo esta tendencia, esta mirada, claro, viví abandono, claro que soy susceptible, soy empático. Entonces, sí, tengo eso. Y ya lo he ido aprendiendo a manejar y ya puedo a veces decir, no te voy a complacer, ¿no? O está en conciencia, ¿no? Aquí voy a echar mano de mi número 3, venga, con todo, ¿no? Sí, ándale, y es algo bonito. Es decir, si tú tienes este don, pues digo, pues aprovéchalo, da vida. ¿Por qué? Porque lo tienes, lo has tenido desde que ibas a la primaria, pues si vas bien peinadito, bien arregladito. Sacando puros 10, chingada madre. Entonces, bien, porque gracias a este carácter, pues descubriste recursos, herramientas. El problema es que te fuiste fijando en esta conducta, este carácter, ¿no? Entonces la idea es hoy poder irte a otros números que ya en el taller de eneagrama lo verás, que te van a ayudar a integrarte, porque también hay otro número que te desintegra, ¿no? Muy, muy, muy interesante para hacer este trabajo de autoconocimiento personal también, ¿no? O sea, independientemente que aquí lo quiero sacar en un contexto de psicoterapéutico, las personas lo pueden utilizar como una, ya que muchos más se van a la astrología, como su carta astral eneagramática. Sí, porque caemos en esto de esta facilidad, ¿no? De dime qué soy, etiquétame casi, o yo mismo me etiqueto, ¿no? Y esto es muy delicado, ¿no? Porque no somos eso. Vamos evolucionando. Y el eneagrama también te plantea hay muchos enfoques, ¿no?
que salgas de tu número, de esta compulsión, que dejes también, que puedas brincar a otras áreas, a otros centros de energía. Entonces sí, hay ese riesgo de etiquetarnos mutuamente para ya no movernos. Y creo que se corre ese riesgo. Yo, el taller que doy, pues es terapéutico. No es un taller de... No es meramente informativo de... Vamos a trabajar la parte emocional, de tu historia, háblalo. Que puedas tú hablar de tu historia. Porque también tu historia, ahí viene tu carácter, ¿no? Oye, Lalo, y fíjate que una duda profunda que he tenido en varias maneras o formas que hay en esta vida de autoconocerse, en específico con el diagrama, digo, ¿quién lo inventó? ¿Quién hizo o de qué manera? ¿Cómo llegó esta información aquí a la Tierra? O quién fue la persona o qué estudio hizo para decir hay 9 personalidades, son estas características. Esa información, ¿quién la baja? ¿Quién la obtiene? Bueno, mira, la historia cuenta, porque es como historia, que los sufis, que es una corriente islámica que viven en el desierto del Medio Oriente, es un convento, ¿no? Y que a sus formandos que van llegando comienzan a estudiarlos y ver que cuando moría una persona, pues había 9 formas de reaccionar ante este evento. Y son ellos los que comienzan realmente a manejar el eneagrama, los sufis. Durante siglos se quedó en Medio Oriente. Hay muchas historias, ¿no? Que los pecados capitales de la Iglesia Católica tienen que ver con el eneagrama, y en efecto hay mucha relación y como historias de ello, ¿no? Lo que es cierto es que Gurdjieff, a principios del siglo pasado, a principios de 1900, es el que lo trae al occidente. Y él lo maneja con los 9 planetas. Le da un toque más esotérico y a cada planeta le da una característica y ahí queda, ¿no? Más bien en California le dan la estructura psicológica. De esta información le dan la estructura psicológica y le comienzan a dar esta parte de la parte caracterológica, ¿no? Entonces es esta corriente la que manejamos. Pero sí, y aparte, para la que vayas al taller de eneagrama, vas a encontrar que el eneagrama es una figura realmente. ¿Una figura? Sí, es una figura que es un círculo con 9 puntos, sí, y con flechas que se relacionan. Y esa figura también, como buen musulmán, los números tienen mucha carga, mucha simetría, mucha información, ¿no? Entonces también la figura también tiene mucha información. Entonces, pues bueno, nace de allá y lo que se ha hecho este último siglo es darle un fundamento más psicológico. Ok. Sí, así como la astrología, he tenido esa duda de cuál es el origen del conocimiento, de la información del eneagrama, lejos de estas teorías conspiranoicas de que los aliens nos lo trajeron. No. Es que sí es cierto que en esta parte de los sufís se manejó durante mucho tiempo en el misterio y esa parte generó un montón de ruido, ¿no? O de posibilidades, ¿no? Pero bueno, Claudio Naranjo, que es un gesaltista, él toma mucho el eneagrama como una parte muy, muy importante en la parte gestal, en la parte de integración, de desarrollo humano, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esa es una posibilidad de ver que tiene un fundamento científico. Ok, Lalo, ya para ir cerrando, un par de preguntas. ¿Crees en Dios? Sí, creo, y no solamente creo, para mí... Dios, una divinidad, una energía, algo que es... Bueno, yo doy acompañamiento espiritual. Desde hace muchos años trabajo en la Compañía de Jesús. Y para mí, Dios sí tiene un nombre. Yo creo en el Dios de Jesús. Entonces, sí, para mí es un Dios cercano, un Dios compañero del camino, un Dios inspirador, un Dios amoroso. Y un Dios que lo puede encontrar en el silencio, lo que lo puede encontrar en la creación, ¿no? Entonces sí, creo en Dios y no solamente creo, sino trato de vivir la experiencia de estar con Dios. Y la última, para ti, ¿qué es la muerte? Bueno, la muerte
para mí es como aquel momento en el cual me impulsa a vivir. Como a mí la muerte me ayuda mucho como a vivir. Cada vez que me enfermo me acerco más a la muerte, ¿no? Y es cuando más miedos me llegan a entrar. Entonces sí, la muerte es como un recordatorio a la posibilidad de vivir. En esta época que tuvimos la pandemia también fue un tema de la muerte también, ¿no? Y cómo el deseo se despertaba a vivir. Para mí la muerte es eso, como este ente que me recuerda el deseo de seguir viviendo, ¿no? Pues muchas gracias por el tiempo, la sabiduría, tu energía y el conocimiento. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales para que se pongan en contacto contigo? Sí, mira, yo tengo un proyecto social. Tenemos 20 terapeutas voluntarios que apoyamos a gente de bajos recursos en terapia. Entonces ahí está, que se llama Cati-comunidad. Entonces estamos en el Face. Y ahí mismo sale la información del enegrama. Ahorita vamos a dar un curso de Visual Thing. Va a venir una chica de España a traerlo aquí a México por primera vez. Entonces favorecemos diferentes proyectos de desarrollo humano principalmente. Y en las redes sociales, principalmente Instagram también. Entonces, y ahora vamos a renovar nuestro logo. Estamos en una etapa de crecimiento, de poder dar más servicios, ¿no? Concretamente. Lalo, pues muchísimas gracias. Gracias, Pedro, por este espacio justamente de charlar, de compartir y sobre todo de favorecer esta conciencia, ¿no? Pues eso ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Quienes lo vieron o lo escuchen, muchas gracias por acompañarnos. Toda la información en relación a este proyecto, a este podcast, lo van a encontrar en la descripción de donde se encuentren este video o este clip. ¿Va? Pues hasta pronto. Nos vemos.